Muy bien. Entonces continuamos con la enseñanza de los 613 mandamientos. Estamos analizando el mandamiento 29, no difamar, que se consagra en Levítico 19, versículo 16. Estábamos diciendo que está vinculado directamente al concepto de la Shon Hara. ¿Se acabó otra vez? Ok. Levítico 19, 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Entonces es un mandamiento puntual que hace referencia específicamente a no estar metiéndonos en chismes. El pueblo del Señor debe estar, ¿qué? Libre de toda situación. El chisme es nocivo y, como dice el versículo, puede recaer inclusive en la muerte de alguna persona por condiciones de chisme, obviamente. Dice: el mentir en un juicio puede llevar a muerte a una persona, ya lo hemos mencionado, y estamos mirando Proverbios 16 del 27 al 30. Dice: el hombre perverso cava en busca del mal, y estábamos explicando fundamentalmente que esa mente de maldad lo que hace es retomar, excavar por todo lugar para buscar las cosas con que puede acusar a otras personas y generar malestar en los contextos en que se encuentre. Dice: y sus labios hay como llama de fuego. ¿Por qué? Porque consumen, destruyen, ¿sí? Pero en el concepto contrario a la purificación del Espíritu Santo, no, aquí es que quema profundamente, ¿cierto? Hasta destruir hasta la máxima expresión. El versículo 28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Debería ser lo real, ¿cierto? Lo que sucediera en la actualidad, que cuando uno determina una persona chismosa, pues se apartara, se dejara a un lado. Porque debería uno saber o conocer que cuando uno tiene al lado una persona que es cizañosa, una persona que continuamente está hablando en contra de otra, eso le va a cargar ataduras en su corazón. Eso le va a cargar molestias en su corazón, ¿sí? Entonces la mejor propuesta desde la relación de la Escritura es apartarlo, porque por eso dice: el chismoso aparta a los mejores amigos. Porque por chismes se daña la amistad, si en algún momento existiese esa amistad. Dice: el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por caminos no buenos. ¿Qué quiere decir? La intención es no solo dañar su vida, sino afectar a los que están al lado. Luego convence con esa habilidad, porque el que es chismoso tiene una habilidad de palabra, no sé si lo han notado, ¿sí? Tiene una habilidad de palabra que se mete sutilmente y en medio de nada uno ya está en el chisme. Y está, ¿de verdad? Pero en medio de nada. Porque yo creo que a todos nos ha pasado. Esas personas entran y empiezan a decir: oiga, mire Rubén, y uno pues le presta atención, ¿cierto? Porque pues es un acto de educación. Pero como que encantan tanto, por eso yo creo que es una connotación espiritual allí también, que uno termina escuchando y diciendo: ¿de verdad? No, ¿cómo así? ¿Ya? Entonces se necesita de tener, ¿qué? Dominio propio para poder parar esa situación y no darle pena con la otra persona, porque es que a veces permitimos que continúen esos chismes por pena con la persona, para que no se sienta mal. Entonces decirle: oiga, usted está como levantando un chisme, ¿suena brusco? Hoy dicen: uy, qué fuerte, pero es la mejor manera para que esa persona sepa que es chismosa. Porque de pronto muchas veces las personas no saben que son chismosas, sino que es una manera que han desarrollado a través del tiempo y que así actúan. Entonces hay que hacerle, y cuando una, otra y otra persona le dice: oiga, no sea chismoso, pues básicamente va a tener que pensar, y con el contexto de la Escritura ya tiene que tomar una decisión. De lo contrario, el Señor hasta le quita la lengua, yo creo, ¿sí? Porque es Dios.
y no va a permitir que su palabra, ¿cierto?, se estropee por uno. El versículo 21 dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Dice, cierra sus ojos para pensar que eso implica que esa persona medita profundamente en las acciones malas que va a realizar. Entonces, ¿y el cómo le hago? ¿Cómo le hago para saber tal cosa? Eso ya tiene una connotación mala. Porque usted va a realizar una acción, pero sustentada en un propósito engañoso. Y eso es malo. ¿Cómo hacemos caer a este? Y empiezan a mirar. ¿Ya? Entonces, cierra los ojos y empieza a pensar perversidades. Indica eso. Indica que es una mente que se dedica a la reflexión, ¿cierto?, a la meditación, para ver cómo actúa para conseguir cosas malas o para inducir cierto malestar en el contexto. Dice, mueve sus labios, ¿y qué hace? Que es lo que es muy diciente también de este versículo, como que dice que tiene una condición perfecta de generar mal. ¿Cómo lo empieza a hacer? No con sus acciones, con su boca. Mueve sus labios y efectúa el mal, ¿sí? Y ahí ya, una vez se abre la boca, se dice la palabra, haga de cuenta que empieza a rodar una piedra, que de pronto en la tapa inicial es una piedra pequeña, pero imagínense como cuando rueda, ¿cierto?, un pedazo de nieve en medio de la nieve. Al final del camino va a tener una muy buena, buena luz, ¿cierto? Muy bien, dice el versículo 16, recordamos, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, ¿cierto? Dentro de las clases de chismes podemos encontrar las siguientes, son muchos más. Mentiras. Una mentira es un chisme, desde luego. Una calumnia es un chisme. El chisme como tal y un falso testimonio. Entonces, cuando yo digo algo de alguien que no es, aunque me parezca, porque es que a veces decimos las cosas porque a mí me parecen, pero no tomamos realmente el tiempo para validar si es correcto o no es correcto, sino que esa impresión la damos por verdad y así lo soltamos. Eso es chisme, eso es calumnia, eso es un falso testimonio. Entonces realmente el mandamiento, la intención del mandamiento es cuidar nuestra boca, ser cuidadosos cuando abrimos la boca, porque no sabemos el impacto de las personas. Ahora, muy poquitas personas le van a decir a usted, uy, me afectó. La mayoría de las personas se comen ese sufrimiento solo. Alguien viene y dice, no, mire que su esposo no sé qué, y se quedan callados y se comen mire que su novio estaba mirando a aquella no sé qué, yo la vi. Y pueda que haya sido una mirada tranquila, pero la persona con esa mala intención fomenta ahí. Y luego va a decir, uy, si se come esas cosas. O a veces las personas se incomodan cuando escuchan a las personas, pero no les dicen nada. Porque hoy en día, curiosamente, vivimos en un mundo de soportar todo. ¿Y cuál es la reflexión? Cada cual haga lo que quiera, ¿sí? Allá verá, ella es así, él es así, problema de él. No hay una libertad, no hay una transparencia para decirle, oiga, ¿qué es lo que está diciendo? Chismoso. No hay, y es más, no importa, simplemente dejan que las personas sigan cometiendo ese pecado porque es un pecado. Jeremías capítulo 9 versículos 3 al 5 dice lo siguiente: hicieron que su lengua lanzara mentiras como un arco. Imagínense, la composición o la reflexión de un arco es lo lejos que puede llegar, la distancia que puede llegar, ¿cierto? Porque en ese tiempo, pues, el arco quizás era uno de las armas que más distancia podrían recorrer. Así que hacer esa relación de que lanzan mentiras como un arco es el impacto, ¿cierto? La fuerza.
Es el impacto o la fuerza, ¿sí?, con que va esa palabra, ¿sí? Y el alcance, digámoslo más bien. El alcance lo hace, ¿sí? sí. El alcance. Ese alcance y la fuerza con el tiempo. Ok, entonces esa es la relación y eso es lo que nos debe hacer pensar. Hasta dónde, yo no sé si cuando uno habla, uno piensa hasta dónde pueden llegar las palabras de uno, qué impacto puede producir, o simplemente hablo por decir las cosas. Digo las cosas diciéndolas y ya, no me interesa el resto, que también es una propuesta de la actualidad. ¿Cómo se excusan? ¿O cómo nos excusamos? Yo soy así, yo digo las cosas. Al que le guste, bien, y al que no, también. Fíjese que no. Dice que no. Entonces dice, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal producieron y me han desconocido, dice el Señor. Obviamente si conociéramos, nos acercáramos al Señor, pues obviamente seríamos unas vidas controladas y unas vidas que impactaban positivamente los contextos donde estemos y no permitimos que siga la situación negativa. Dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? En ningún hermano tenga confianza. Porque todo hermano engaña con qué? Falacia. Falacia es mentira, ¿no? Algo que es falso. Y todo compañero anda calumniando. Parece, ¿cierto?, que la escritura estuviera escrita para esta actualidad. De hecho, sabemos que la Biblia pasa fronteras en historia. Pero uno voltea a mirar, ¿sí? Miren cómo son los trabajos. Usted puede determinar, uy, es que aquí uno no puede decir nada porque uno, ¿en quién confía uno acá? Muchos trabajos son así, si es que no todos. Porque hemos llegado al límite de la desconfianza en todo el concepto. Y al límite del chisme. Y al límite de llevar solo los intereses propios sin mirar los intereses de la comunidad. Otra vez recaemos en el solo yo. A mí me importa lo que me pase a mí, nada más. Entonces, ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras. ¿Se dan cuenta? Y cuando uno determina y dice que acostumbraron su lengua a hablar mentiras, ¿qué implica? ¿Qué dice? ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Y cuando uno determina y dice que acostumbraron su lengua a hablar mentiras, ¿qué dice? ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Y cuando uno determina y dice que acostumbraron su lengua a hablar mentiras, ¿qué dice? ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Y cuando uno determina y dice que acostumbraron su lengua ¿qué dice? ¿Qué nos está diciendo? Dice que acostumbraron su lengua ¿qué dice? ¿Qué nos está diciendo? ¿Por qué? Entonces dice, no, sí, es que el vasito es chévere, pero eluden, ¿cierto? Sacan gente que no acostumbra a contestar las preguntas. Y ya uno va detectando, va dándose cuenta de esa manera. Eso es actuar con malicia también, ¿sí? Eso es actuar con malicia. Aunque uno en medio de todo podría lograr entender el concepto, porque son vidas, ¿cómo se llama? Precavidas, no, son vidas que están a toda hora a la defensiva. Que están a la defensiva. No necesariamente, simplemente creen que todo el mundo... Paranoico. Sí, podría ser, si se quiere. Uno debe ser claro y consciente y decir que uno es hijo del Señor, ¿no? Entonces, con tranquilidad. Ninguno, además eso también habla de confianza. Dice, y ninguno habla verdad, acostumbraron su lengua a hablar mentira y se ocupan de actuar perversamente. Fíjese cómo una y otra vez en esta enseñanza se ha muestro y recae sobre lo mismo. Gente que actúa mala, gente mala, ¿sí? Muy bien, no difamar. Miremos Proverbios 20:19. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto. ¿Qué sigue? No te entremetas, pues, con el suelto de lengua.
¿Qué nos está diciendo puntualmente la Escritura? Es que podríamos inclusive tenerlo como mandamiento del Señor. Es que está en la Escritura, es un mandamiento, es una ordenanza. El que anda en chismes descubre el secreto. ¿Qué quiere decir? No le cuente a todo el mundo todo, ¿cierto? Pero fundamentalmente no le cuente al chismoso, porque el chismoso, ¿qué es lo que va a hacer? Contarlo. Así usted se lo diga en secreto, tiene ese comezón, ¿cierto? Tiene esa situación de que se desespera si no cuenta. Siente algo en el interior que lo motiva a hablar. Callado saca anuncios y empieza a hacer caña, muecas o lo que sea. Y la Escritura le dice: no te entremetas, o sea que no te juntes, no andes con él, no le invites, más bien arma un espacio prudente de allá, pues con el suelto de lengua no hay que hacer absolutamente nada. No es una vida, es una vida que no está bajo control, porque no puede controlar su lengua. Y si no controla su lengua, pues ¿qué será el resto de su vida? Uno puede inmediatamente ver el desorden de la persona, ¿cierto?, en esas pequeñas cosas. Aquí nos cae también a muchos de nosotros que a veces hablamos sueltamente, deliberadamente, así como participamos de conversaciones en las cuales deberíamos dar la vuelta y salir, ¿sí? Entonces, ahí todos. Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves, es lo que decíamos ahorita, ¿no? Y penetran hasta las entrañas. Mire cómo la misma Escritura nos enseña y nos dice: ojo, porque el chismoso tiene cierta habilidad, ¿cierto?, para inyectar esa palabra, y casi que uno se queda ahí y con que le saca gusto. Es lo que está diciendo. Bocados suaves. Algo que no se muestra bruscamente, sino que es transmitido de manera muy sutil. Y además dice: y penetra, ¿hasta dónde? Hasta las entrañas. Hasta las entrañas. Porque tiene ese efecto. Entonces esta noche, este mandamiento debemos tenerlo muy claro. No difamar. Por los chismes se han dañado familias. Por los chismes se han dañado matrimonios. Por los chismes se han dañado congregaciones. Por los chismes se dañan personas, ¿sí? Entonces seamos controlados en lo que decimos. Mordámonos la lengua. Cuando usted vaya a soltar, muérdase, duro. ¿Con eso qué? Con eso recuerda que no debe hacerlo. Porque es una manera de hacerlo. Muérdase la lengua. Como ya tuvo esa experiencia, entonces, bueno. Ok, pero literal, muérdasela, ¿cierto? Para que le duela, como posiblemente le puede doler a otra persona que irresponsablemente, ¿cierto?, ha bebido, ¿cierto?, de esa acción irresponsable de cada uno de nosotros. Muy bien. 30. No abrigar odio en el corazón. No abrigar odio en el corazón. Este mandamiento es un llamado a la tranquilidad, a la transparencia, ¿sí?, a estar en shalom continuamente, a vivir una vida en armonía con el Padre, a estar tranquilo. Hay personas dentro del pueblo del Señor que viven amargadas desde su corazón, porque abrigan odio directamente. Levítico 19:17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces también es un mandamiento que debemos tener muy, muy, muy claro, ¿sí? Porque imaginemos cómo va a ser nuestra vida delante del Señor. Para empezar, si tenemos esta condición de aborrecer a alguien, de entrada les puedo decir que no vamos a estar delante del Señor, porque el mandamiento es claro, ¿sí? Y a veces uno mismo se encarga de
aumentar ese odio, porque realmente es odio, y eso es falta de perdón. En últimas, eso es falta de perdón. La palabra aborrecer viene para esta palabra, para este versículo del Hebreo 81:30. Dice, sí, sané, ¿cierto? Raíz primaria, aborrecer, aborrecedor, aborrecer, aversión, contrario. Dice que se convierte en un enemigo, puntual, enemistad, menospreciar, odiar y odioso. Increíble que también cabe esa definición, una persona odiosa. Nosotros decimos tenemos ese dicho cuando es una persona arrogante, cuando es una persona que no tiene don de gente. ¿Sí? Pero ¿acaso un hermano puede odiar a su prójimo? Pregunto. Claro. ¿Cómo sabemos? Pues por lo que hemos visto, ¿cierto? En nuestra vida, pero también podemos leerlo, ¿cierto? Ahí digo, claro que sí. En Génesis 27:41, ya sabemos todos el relato, ¿cierto? Dice puntualmente, y aborreció Esaú a Jacob, ¿cierto? Por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, ¿dónde está el problema? En su corazón. Llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces mire cómo la respuesta también la encontramos allí. Ahora, ¿quién causó ese odio? ¿Quién causó ese odio de Saúl? ¿Quién lo causó? Jacob. ¿Qué dice? Pues sí, por lo que se hizo pasar por el hermano. No. Tampoco. La mamá tampoco. El mismo Esaú. Acuérdese que quien empezó a negociar lo que después se dijo fue Esaú. ¿Sí? Él dijo, esto vamos a hacer por esto, es un pacto. ¿Ya? Lo que están haciendo ellos dos ahí es un pacto. A ver, el otro aceptó. Pues si yo le digo a Luis, oiga Luis, venga, regáleme esas gafas, y Luis dice, sí, tómelas, y me las da, pues en 3 meses no me va a decir, venga Rubén, deme las gafas. O me puede decir, pues yo digo, oye, ¿no me las regaló? ¿Qué pasa, viejo? Pero es que Sí. no se la regaló, se la vendió. Pues es un ejemplo, obviamente, ¿sí? ¿Ah? Sí, pero le estoy tratando de ilustrar, ¿cierto? En el concepto de qué es lo que estaba pasando ahí. Mucho más con una transacción comercial. Entonces, también hay. Mire, yo le doy este anillo, ¿cierto? Présteme sobre este anillo 20,000 pesos. Si en 6 meses no le he dado los 20,000 pesos, el anillo queda para usted. Pasan 8 meses y llega la persona y me dice, oiga, mire, ahí está la plata del anillo. ¿Qué cree que yo le voy a decir? ¿Tome su anillo? No. Yo le digo, qué pena, viejo. Yo hago tratos, ¿cierto? Es más, usted fue el que colocó el trato. Yo sí soy tranquilo en eso. De hecho, una vez lo hice. Me dijeron, présteme por esto, y yo le dije, listo, está bien. Si en tanto tiempo, está bien. Y después vinieron a hacerme, y yo dije, qué pena, nada que hacer, hermano. Dios te bendiga. Porque eso enseña a la persona a tener palabra. Porque el que hace eso es una persona que no tiene palabra, que está acostumbrado a trampear, que está acostumbrado a moverle los sentimientos y la mente a las personas. Entonces a las personas hay que enseñarles. Haga lo que quiera, y sí, como dice, yo no me muevo de eso. Y así debemos ser en las cosas. Entonces, y aborreció Saúl a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre. ¿Y qué? Increíble. Guardó esa situación, la empezó a alimentar hasta el punto de decir esto que nos parece súper grave. Yo no sé si matar al hermano es fácil. De pronto para unas mentes pervertidas sí, o para una persona mala con ganas.
Eso habla de lo que es Esaú. Eso debería enseñar. Todo el mundo dice, no, es que Jacob es el que es. No, mire, eso habla de lo que es Esaú. ¿Eh? ¿Usted cree que uno estructura, yo voy a matar a mi hermano porque... No, venga. Entonces, ahí está, es claro, sí es posible, pero todo se encierra en el corazón, en el odio que una persona empieza a tener en su corazón. Y lo que pasa es que va poniéndole capas, le va poniendo capas, capas hasta el momento de no soportar más a esa persona, y eso nubla la mente, absolutamente nubla la mente. Entonces debemos ser supremamente cuidadosos en estar quitando esas capas de nuestros corazones, porque eso nos hace tranquilos, eso nos hace tener vidas de paz, vidas de shalom, ¿sí? A veces la gente hasta uno mismo, con uno mismo, empieza a odiar cierta cosa de uno mismo y no se la tolera. Eso también es desarrollar conceptos negativos en nuestro corazón, ¿sí? Dice, esta palabra es más intensa porque tiene la idea de perseguir para hacer daño, la que aparece aquí como aborreció en Génesis. La definición es del hebreo 78:52. Mire cómo se pronuncia en hebreo, interesante, ¿no? ¿Qué les dice esa pronunciación? Satán, ¿sí? Y es aborrecer. Dicen las definiciones: acechar por, perseguir, aborrecer, contrario y perseguir. Fíjese que esa palabra, por eso se le dice Satán, ajá, Satán. ¿Sí? Porque lo que hace es acechar, perseguir, aborrecer, ser contrario, ¿sí? Es homicida, mentiroso y todo, porque estructura toda la maldad allí. Entonces ahí es donde uno podría decir, ¿usted quiere ser Satán? ¿Usted realiza acciones de Satán? Cuando está, ¿qué? Permitiendo que su corazón concentre odio. Expliquen eso. Esa es la razón fundamental por la cual Hasatán obra como obra. Porque su corazón se perdió. ¿O no? ¿Qué otro sentido tiene? Muy bien. Dice, tenga cuidado cuando decide odiar a alguien, privándose de perdonar de todo corazón al prójimo. Tengamos cuidado. Mucho cuidado, ¿cierto? ¿En relación a qué? Mateo 6, 14, 15, ya lo hemos visto y lo seguiremos tocando. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre Celestial. Resalte ese versículo en su Biblia, el 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, puntual, dice el Señor, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces es casi que ilógico que uno desarrolle oraciones con el corazón cargado de odio para con otra persona. Porque esto va despuesito de la manera como el Señor enseña a orar. ¿Sí? Entonces pensemos en eso. Si no perdonamos a las personas, el Señor difícilmente nos perdonará a nosotros. Pero además esto es una obra de misericordia de Dios para con nosotros, porque nos permite liberarnos de todas esas situaciones. Si usted no ha podido tener perdón, no ha podido dar perdón al Señor en oración, no una vez, es que yo ya oré por eso, no, continuamente, ¿sí? Para poder que el Señor obre, que realmente vea su intención de querer cambiar y no albergue rencor, que lo hace, usted no va a creer, pero ese rencor en su corazón, ese odio, se manifiesta muchas veces en gestos de la cara, en gestos del cuerpo, que uno puede ya leer, ¿sí? Y uno dice, uy, qué situación la de porque uno las puede ver, a no ser que sea tan mala la persona que disimule ciertas situaciones. Puede ser también.
Entonces, ¿por qué entonces? Porque entonces Jehová no te perdonará tampoco. Entonces es puntual. Eso lo debemos tener muy claro. Debemos tener muy claro. Muy bien. Se nos va acabando el tiempo. No tomar venganza. No tomar venganza. ¿Sí? ¿Cómo está el sonido? ¿Ya mejoró? Sí. Ahí los de internet, por favor. ¿Cómo se dice? Ya se acabó. Entonces no tener venganza, no tomar venganza, ya lo tenemos claro, ¿cierto? Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice yo Jehová. No vamos a profundizar mucho sobre esto, el mandamiento es claro, ¿sí? No te vengarás. ¿Qué debemos explicar a eso? No vengarnos. Hay gente que mueve su vida, ¿cierto?, en buscar una venganza. Dice, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Jehová. Pone el sello también profundo sobre eso. Romanos 12:19-20, hay muchos versículos sobre no vengarse, pero quise traer esto. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Miren lo que dice, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está también en un Proverbios, mía es la venganza. ¿De quién es mía? O sea, ¿quién está diciendo mía es la venganza? El Señor está diciendo mía es la venganza. Y en ese orden de ideas, lo que le corresponde al que nos ha ofendido, al que nos ha maltratado, es cosa dura, es cosa fuerte. Por eso yo debo tener tranquilidad en mi corazón y poder repetir, del Señor es la venganza. Hay situaciones en que es difícil hacerlo, sí, lo entiendo y comprendo quizás a la persona que está escuchando al otro lado, pero hay que hacerlo, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y cuando dice yo pagaré, es de acuerdo a la medida, ¿cierto?, que cada una de esas personas se ha ganado. Porque pagar implica que, pues, dar algo, ¿cierto?, por algo que se merece. Yo le pago a Luis porque trabaja, yo le pago a Susana porque trabaja, le pago a Luisa porque trabaja, ¿sí? Si le diera dinero, ¿cierto?, a Luisa se lo regalaría y no se lo pagaría, ¿ya? Porque cuando no hay una relación de trabajo, digámoslo así. Pero el texto está diciendo yo le pago, el Señor dice yo pagaré. Eso es darle lo que corresponde a cada persona, lo que se merece, ¿sí? Entonces esa es la intención. Dice el Señor, el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, esto es extremo, pero es lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Dale de comer. Dale de comer. Uno debe abrir la alacena con las personas, ¿cierto? Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ¿qué? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué es ascuas de fuego? Vergüenza. Cuando uno le da vergüenza, lo que hace es que se ruboriza, ¿cierto? Es una manera de decir que avergüenza a la otra persona por recibir esas bondades que no se merece, porque realmente no se merece, pues es un enemigo, digámoslo así. Pero si se da la oportunidad, hay que hacerlo, porque si no, la misma condición del buey, ¿se acuerdan? Cuando el buey de tu enemigo se caiga, no se ría, ¡ja, ja, ja! ¿Qué decía? Ayúdeselo a levantar. Otro si está afuera, si está extraviado, lléveselo. Si se cae, ayúdeselo a levantar, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, fíjese que la palabra de Dios es muy íntegra, muy completa, ¿cierto? Y quizás eso hasta aplaque el sentimiento de odio que tiene el enemigo con uno. ¿Sí? Acciones buenas reflejan conductas buenas, ¿cierto? Ok, vamos a dejar hasta ahí. Sí, vamos a dejar hasta ahí. Amén. ¿Listo? Amén. Vamos a orar entonces.
Señor Padre y poderoso celestial, agradecemos, bendito Dios, este tiempo que nos has dado, Rey de la Gloria. Te pedimos que estos mandamientos, Señor, sean colocados en nuestro corazón, bendito Dios, para recordarlos continuamente. Señor, gracias por haber hablado a nuestros corazones, bendito Dios, a nuestras vidas, Señor, pero te pedimos aún, bendito Dios, la posibilidad, la fuerza, bendito Dios, para cumplirlos, bendito Dios, desarrollarlos, actuar conforme a tu Santa Escritura, bendito Dios de la Gloria. Perdona nuestras ofensas, bendito Dios, perdona lo que hemos fallado, bendito Dios, en relación a tu Escritura, a tus mandamientos, Padre poderoso celestial. Líbranos y límpianos, bendito Dios, de todo concepto de maldad, Señor. Haznos más hijos tuyos, Padre y poderoso celestial. Ahora, los que batallan profundamente, bendito Dios, con estas situaciones, yo te pido, Señor, que seas llegando presto a nuestras vidas, Padre celestial, para poder ganar en victoria, Rey de la Gloria, llevar a victoria, bendito Dios, toda situación. Gracias por ser bueno para con nosotros, Rey de la Gloria. Te pedimos, bendito Dios, que lleves en bien, Padre celestial, a las personas que han venido hoy hasta sus hogares, bendito celestial. Danos shalom a todo el resto de las personas, bendito Dios, que ya nos encontramos dentro de nuestros hogares, Padre y poderoso celestial. Ayúdanos mañana, bendito Dios, a estar, Padre y poderoso Rey, delante tuyo, bendito Dios, en coinonía, cumpliendo el mandamiento, Señor, de no dejándonos de congregar, bendito Dios, como algunos tienen por costumbre. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén, amén y amén. Shalom, Dios les bendiga. Amén. Y ahora pues aquí ya pueden saludar los unos a los otros.